Capítulo 1. Una sonrisa también puede ser un arma. Volumen 1. El mundo no es lo que parece. La gente suele confundir la amabilidad con debilidad. Pero en un mundo construido sobre el engaño, nada es más peligroso que alguien que sonríe con la guardia baja. El débil sonido de la alarma me despertó, pero algo andaba mal. No era el sonido en sí, sino la falta de resistencia en mi cuerpo, el ligero cambio en el aire. Por un momento, permanecí inmóvil en la cama, mirando al techo. Este no era el techo blanco y estéril del dormitorio que recordaba. Las luces de arriba tenían un tono más suave, y el aire se sentía más ligero. Casi demasiado ligero. Me levanté lentamente. Mi habitación era la misma, pero no. El escritorio tenía algunos libros que no recordaba haber colocado. Mi uniforme, pulcramente planchado, yacía en la silla como era de esperar, pero la etiqueta con mi nombre en el interior decía Ayanokoji Kiyotaka, clase 1, con una letra ligeramente distinta. Extraño. Me vestí y salí, notando el extraño silencio en el pasillo. Normalmente, alguien estaría corriendo por el pasillo. Kushida, quizás, o ese chico ruidoso, Ike. Pero hoy, nada se movió. Hasta que abrí la puerta. Oye, Kiyotaka, has tardado demasiado. Se apoyó en el marco de mi puerta, con los brazos cruzados bajo el pecho en un énfasis deliberado. Su falda era demasiado corta, su camisa un botón demasiado suelta, y sus ojos brillaban de satisfacción. Kei Karuizawa. Pero no la que yo conocía. No la chica ansiosa y cohibida que se aferraba a la popularidad para sobrevivir. No. Esta Kei hablaba primero con el cuerpo y después con la boca. Se coló en mi espacio personal, rozándome como si fuera suya. Tienes suerte de que te esperara. Podría haberte dejado atrás. Miré la hora. Llegamos 30 minutos antes. Se rió. Exactamente. No me gustan las multitudes. Hay demasiados perdedores en esta escuela. Deberías agradecerme. Te estoy honrando con mi presencia. Se retorció el pelo y se inclinó hacia mí con un brillo travieso en la mirada. A menos que prefieras que le enseñe este cuerpo a otra persona. No. La rodeé, ignorando el puchero calculado que me dirigió. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaba probando mi reacción. No era solo un cambio de actitud. Era un cambio total de personalidad. El camino a clase transcurrió sin incidentes, hasta que entramos en el edificio. El ruido estalló a nuestro alrededor. No era exactamente caos, sino una especie de bullicio vibrante y social que no encajaba en el primer día de clases. Las risas resonaban entre un grupo de chicas reunidas en las taquillas. En el centro estaba una figura que reconocí al instante. Iyori Shiina. Solo que sonreía, saludaba y charlaba sobre quién era guapo en la clase C como una presentadora de chismes de famosos. Sus libros no estaban a la vista. En su lugar, tenía un teléfono cubierto de purpurina y un vaso de Starbucks. Kei. Gritó desde el otro lado del pasillo. Dios mío, me encanta ese brillo. ¿Nueva marca? Kei sonrió radiante, disfrutando del elogio. Importado. Sabes que no uso ropa barata. Iyori se giró hacia mí. ¿Y quién es esta preciosidad? Dijo en tono burlón. ¿Ya tiene novio? Kei se rió, pero no lo negó. Kiyotaka es mío, cariño. No me toques. Ni se me ocurriría, le guiñó un ojo Iyori. A menos que te aburras. Ambas rieron. Yo no. Dentro de la clase 1D, las rarezas continuaban. Arisusa Yakanagi discutía con un estudiante sobre las rotaciones de gimnasia. Mañana hay tenis, idiota. Hoy jugamos al fútbol. Solo sigue mi ejemplo o quítate del medio. Iba vestida con pantalones de chándal, zapatillas y un sujetador deportivo debajo de su sudadera con capucha desabrochada. No llevaba bastón. La observé mientras realizaba 3 sentadillas con salto perfectas frente a su escritorio y luego retaba a alguien a una carrera de velocidad. Su calma estratégica había desaparecido, reemplazada por energía competitiva y desafíos espontáneos. Mientras tanto, una chica tímida con coletas se asomó por una esquina. Parecía asustada incluso de sentarse. Mio Ibuki. Se estremeció cuando Sayakanagi pasó corriendo, chocando con ella sin querer. Lo siento, murmuró. Sayakanagi ni siquiera miró atrás. Me senté, con la silla fría contra mis rodillas. Kei se dejó caer en el asiento a mi lado y empezó a pintarse las uñas. Y ya estaba creando un grupo de chismes. Hasta ahora, nadie más parecía notar que el mundo había cambiado. O si lo habían notado, actuaban como si fuera normal. ¿Era esto, una especie de ilusión elaborada? ¿Sueño? ¿Reconstrucción de recuerdos? No lo sabía.
Todavía. El profesor entró 5 minutos después. Esperaba a Chabashira, serio y directo. En cambio, un hombre con una camisa floral brillante entró tranquilamente en la sala. ¿Listos para empezar esta locura? Sonrió. Me llamo Takimoto, y seré el dios de su clase durante el año. Kei se burló. ¿Dios? Por favor. Solo no seas aburrido. Solo se rió. Me gusta tu entusiasmo, Karuizawa. Sigue así. En ese momento lo comprendí. Incluso los profesores eran diferentes. La asistencia transcurrió sin contratiempos, aunque la mitad de los estudiantes apenas prestaban atención. Y Yori se tomaba selfies. Sayakanagi hacía flexiones en la parte de atrás. Ibuki se escondía detrás de su libro de texto. Kei se inclinó y susurró. Apuesto a que la mitad de estos chicos ya quieren saltar sobre ti. Me da igual. Sonrió con suficiencia. Sí. No me gusta compartir. El día transcurrió en una neblina de caos social. Ni hablar de puntos, ni mencionar clasificaciones. Era como si la escuela hubiera cambiado por completo su estructura. Durante el almuerzo, me dirigí al patio, necesitando aire. Una voz me llamó desde el sendero del jardín. Ayano Koji-kun. Me giré. Suzune Orikita. Llevaba el pelo largo recogido con cuidado. Tenía una sonrisa suave y llevaba 2 loncheras. Noté que no tenías una. ¿Te gustaría compartir? La miré atónito. Esta chica, amable, serena y sincera, era todo lo contrario de la Orikita fría y hostil que conocía. Sus ojos no mostraban nada de la ambición ni la superioridad que una vez la definieron. Solo amabilidad. Yo hice de más, dijo, extendiendo la lonchera con ambas manos. No tienes que decir que sí. Pero me encantaría que lo hicieras. La tomé sin decir palabra. Su sonrisa se amplió. Tal vez este mundo no fuera una pesadilla. Pero desde luego tampoco era mi hogar. Capítulo 2. La paz usa muchas máscaras. No puedes confiar en nadie en un mundo donde la amabilidad es moneda de cambio. Porque el precio siempre viene después. Almorzar con Suzune Orikita no fue lo que esperaba. Hablaba con suavidad, sí. Educada, sí. Pero no fingida. No era la fachada empalagosa que la gente usa para ocultar un cuchillo a sus espaldas. Sus palabras tenían un ritmo tranquilo, su mirada una firmeza serena. Si no la conociera, podría haber creído que realmente le importaba. Pero sí la conocía. Observé sus manos mientras abría la caja de bento. Firmes. Firmes. Las verduras estaban cortadas en formas perfectas. Una especie de combinación de conejo y zanahoria. Lo siento si te parece extraño, dijo, ofreciéndome un par de palillos. Noté que no trajiste almuerzo, así que preparé suficiente. Para 2. Generoso, respondí, tomándolos. Sonrió levemente. O tal vez solo me gusta alimentar a la gente. Me senté a su lado bajo el árbol del patio y comencé a comer. El arroz estaba ligeramente sazonado, la carne en su punto. Sabores equilibrados, sin excesos. No era un gesto romántico, era una amabilidad deliberada. De esas que te desarma. Espero que la clase D te haya tratado bien, añadió. Todavía no tengo quejas. Kei es un poco intensa, ¿verdad? Eso me llamó la atención. ¿La conoces? He hablado con ella antes, dijo con cuidado. Puede ser territorial. Sobre todo con la gente que le gusta. No la estoy juzgando. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? No eran celos en su voz. Era preocupación. No me advertía como una rival. Más bien como una amiga preocupada. En este mundo de inversiones, no podía dar nada por sentado. Pero su mirada era clara. Antes de que pudiera responder, un grito resonó desde la cafetería. Otra voz la siguió, furiosa, fuerte y aguda. Nos pusimos de pie inmediatamente. Desde nuestro lugar en el patio, no podíamos ver lo que pasaba, pero oímos las sillas deslizarse, el golpe sordo de algo golpeando una mesa. Luego, la frase que paralizó a todos los que estaban cerca. Tiene un cuchillo. Orikita se quedó sin aliento. Yo ya estaba caminando. Dentro de la cafetería, se había formado una multitud, estudiantes estirando el cuello, entre ansiosos y asustados. Me abrí paso con facilidad. Un segundo después, Orikita me siguió. Kikyo Kushida estaba de pie en el centro, con una navaja en la mano derecha y los hombros encorvados como una luchadora en una pelea callejera. Llevaba el uniforme por fuera del pantalón y el pelo enredado. Sonreía como si estuviera disfrutando. Frente a ella estaba Ryuen Kakeru, con la postura rígida y los brazos alzados en señal de paz. Esta psicópata intentó apuñalarme porque dije que había faltado a clases por la mañana.
Gritó, retrocediendo con cautela. Falté a clase, dijo Kushida con veneno, porque estaba ocupada haciendo cosas importantes. A diferencia de ti, maniática de la vigilancia del pasillo. Solo estaba haciendo cumplir las normas, respondió Ryuen. Soy la observadora de reglas asignada para la clase C. Eso no es real. Gritó alguien. Un profesor merodeaba cerca de la entrada, pero no entró. En esta versión de la realidad, los adultos o no tenían control o simplemente les daba igual. Bájala, Kushida, advirtió alguien. No lo hizo. Di un paso adelante y sus ojos se clavaron en mí. Vaya, mira quién ha decidido aparecer, dijo en voz baja. El mismísimo príncipe silencioso. No estoy aquí para ti, dije secamente. Pero es curioso. Cada vez que hablas, las cosas empeoran. Por un segundo, su sonrisa burlona se desvaneció. Soltó el cuchillo con un chasquido metálico. Luego apartó a Ryuen de un empujón y salió pavoneándose de la cafetería, haciendo un gesto obsceno a un estudiante cercano al pasar. La multitud comenzó a dispersarse. Ryuen se ajustó el cuello de la camisa en silencio y salió tras ella, murmurando algo sobre informes disciplinarios. ¿Siempre es así?, preguntó Orikita a mi lado. No, dije. Es peor. Esa tarde, se emitió una notificación para toda la escuela. Todos los líderes de clase deben asistir a una reunión obligatoria del consejo en el salón de la azotea después del período final. Yo no era un líder. Pero no tenía intención de quedarme fuera. Kei me vio levantarme de mi asiento cuando sonó el timbre. ¿Planeas husmear? Solo voy a tomar el aire, dije, pasando junto a ella. Entrecerró los ojos, pero no me siguió. Subí en silencio al piso superior. El salón de la azotea estaba destinado a las reuniones del profesorado y del consejo, acceso restringido al alumnado. Pero sabía por el mundo original que la escalera trasera tenía un pequeño nicho de observación sin seguridad entre dos paneles de ventilación. Esperé allí. Y entonces la vi. Onami Ichinose estaba de pie a la cabecera de la larga mesa, flanqueada por Maya Sato y Mei Yuan. Ambas vestían elegantemente, como si estuvieran presentando en una reunión de la junta directiva en lugar de en un consejo escolar. La postura de Ichinose era serena. Brazos cruzados. Un brillo frío en la mirada. La reina tirana de la clase 1A. Seamos breves, dijo. El caos de la clase D ya se está extendiendo. El arrebato de Kushida era predecible. Pero aquí es donde ponemos el límite. Orikita habló con suavidad. No lastimó a nadie. Quizás en lugar de castigarla, deberíamos hablar con ella y averiguar qué está pasando. Ichino se la miró como si le hubieran crecido dos cabezas. A nadie le importa cómo se siente, Orikita, dijo bruscamente. La debilidad se extiende. La compasión la alimenta. Hubo un momento de silencio. Entonces Wan se inclinó hacia adelante, con una voz como miel mezclada con veneno. De hecho, creo que hay un ángulo aquí. Se están extendiendo rumores sobre que Iyori Shina se está acercando a Yanokoji. Mi nombre. Mencionado. Deliberadamente. Ichino se ladeó la cabeza. Continúa. Si dejamos que esto se caliente, dijo Wan, desestabilizará el control de Karuizawa sobre la clase D. Es demasiado volátil emocionalmente para pensar con claridad. Esa tensión podría obligarla a tomar decisiones imprudentes. Ichino se lo consideró. Bien. Deja que las chicas peleen. Quiero que la clase D se distraiga. Sato sonrió con malicia. ¿Quieres que dé algunas pistas? Quizás haga algunos comentarios. Hazlo, ordenó Ichinose. Y asegúrate de que Iyori también se entere. Eso era todo lo que necesitaba. Me escabullí. De vuelta en los dormitorios, la tensión ya estaba creciendo. Cuando regresé a mi piso, Kei estaba sentada en mi cama. Con los brazos cruzados. Los ojos entrecerrados. Te fuiste un rato. Salí a dar un paseo. Qué curioso. Oí que estabas cerca de la azotea. Con Iyori. Estaba adivinando. Prueba. No lo estaba, dije. Sus labios se crisparon. Bien. Porque si descubro que alguien está jugando con mi juguete a mis espaldas, se levantó y dio un paso adelante, poniendo ambas manos sobre mi pecho. Primero les rompo la cara. Luego te rompo la tuya. Su tono era ligero. Bromeando. Pero sus dedos se clavaron en mi camisa como garras. No respondí. Me besó, fuerte, posesivo, y se apartó con la misma rapidez. Mío, susurró. Y se fue. Esa noche, me quedé en la cama, mirando al techo, repasando la escena de la azotea en mi mente. Ichino se tenía poder. Wan tenía alcance. Kei tenía obsesión.
Orikita tenía amabilidad. Pero yo seguía siendo el único que hacía la verdadera pregunta. ¿Qué cambió este mundo y por qué soy el único que recuerda el original? Capítulo 3. La sonrisa de un tirano. Cuando la máscara sonríe, no siempre es por comodidad. A veces, es para ocultar los dientes. Nunca me han gustado las multitudes. Demasiadas variables. Demasiado ruido. Pero la multitud de hoy, la llamada cumbre de líderes de clase, no se trataba del caos. Se trataba de establecer el dominio. Y el trono pertenecía a Onami Ichinose. Me encontraba justo afuera del salón de la azotea, en silencio tras la puerta de cristal. Desde esta posición privilegiada, podía observarlo todo. Las posturas, las expresiones, las microreacciones. Cada persona en esa sala actuaba para sobrevivir o se deleitaba con la autoridad. Ichinose no se sentó a la cabecera de la larga mesa de conferencias. Se puso de pie. Con los brazos cruzados. Los hombros erguidos. De espaldas a las ventanas. Tras ella, el sol la enmarcaba como una llama de coronación. Su sonrisa era radiante. Calculadora. Mortal. Para los desinformados, parecería acogedor, incluso generoso. Pero la había estudiado lo suficiente, tanto en el mundo real como en este, como para saber que no irradiaba calidez. Era una sonrisa forjada para intimidar. Enseñó los dientes para demostrar que no necesitaba gruñir. La reunión había comenzado hacía 10 minutos. No había profesores presentes. Solo los líderes electos, o autoproclamados, de las 4 clases de primer año. La clase estaba plenamente representada. Onami Ichinose, reina y tirana. Mei Yuan, la víbora susurrante. Maya Sato, la ejecutora con un bolso de diseñador y un gancho de derecha feroz. Chiaki Matsushita, que ponía los ojos en blanco a todos los que hablaban, incluso a sus aliados. La delegación de la clase B era más modesta. Suzune Orikita, amable y mesurada. Ken Sudou, con gafas y todo, agarrando un cuaderno como si fuera su salvavidas. Mio Ibuki, que parecía un conejo que se había metido en la boca del lobo. La clase C. El caos en persona. Kikyo Kushida no estaba sentada. Estaba despatarrada en una silla, con las botas sobre la mesa, mordisqueándose las uñas con un bolígrafo. Ryuen Kakeu permanecía rígido cerca de la puerta, como un vigilante de pasillo que hubiera entrado en un bar de moteros. Koenjiro Kusuke, extrañamente sereno y respetuoso, seguía tomando notas con una caligrafía impresionante. Y finalmente, la clase de Keikaru Izawa llegó con un retraso elegante, armando un escándalo con la seguridad de quien sabía que todas las miradas estaban puestas en ella. Y Yorishina entró de golpe tras ella, cotilleando sobre quien de la clase probablemente se había hecho cirugía plástica. Arisusa Yakanagi fue la última, recogiéndose el pelo en una coleta alta y con una toalla deportiva alrededor del cuello como si acabara de entrenar voleibol. Nadie notó que me había colado tras ellos. Nadie excepto An. Se giró ligeramente, me miró fijamente por un segundo y asintió levemente. No le respondí nada. Ichino se aplaudió una vez. Fuerte. Enérgicamente. Comencemos. La sala se quedó en silencio. No perderé el tiempo, dijo. Cada una de sus clases es un obstáculo o una herramienta. Cómo se definen depende de si cooperan o se dejan aplastar. Su tono era sereno. Tranquilo. Pero su peso conmocionó a los miembros más débiles. Matsushita sonrió con suficiencia. Kushida resopló. Y Yori rió demasiado fuerte. Ichino se continuó. Kushida, dijo con los ojos entrecerrados. Explícame por qué sacaste un cuchillo en la cafetería. Kushida bostezó. Porque Ryuen es un narcotraficante que se cree Dios. No lo soy, dijo Ryuen inmediatamente. Solo cumplo las reglas de la escuela. Eso es peor, espetó Kushida. Al menos Dios sería divertido. Ichino se no levantó la voz. No se movió. Simplemente sonrió, amplia y fríamente. Eres disruptiva, dijo. Soy divertida. Eres una carga. Kushida sonrió y se enderezó. ¿Quieres comprobarlo, reina Onami? Maya Sato ya se había puesto de pie antes de que Kushida pudiera parpadear. Si siquiera piensas en amenazarla, te haré atravesar una pared. Basta, dijo Ichinose. Sato volvió a sentarse como si alguien hubiera soltado un resorte. Observé a Ichinose atentamente. No intimidaba con gritos. No discutía. Dejaba que los demás temieran la posibilidad de decepcionarla. Una clase magistral de dominación pasiva. Orikita, dijo Ichinose, cambiando de objetivo. ¿Sí? Respondió Orikita con tono sereno pero cauteloso. Eres demasiado débil.
Horikita parpadeó. Creo en mi clase. Los apoyo. Eso no es debilidad. Ichino se rió entre dientes. Lo es. Pero tienes suerte. Tu debilidad te hace predecible. Y me gusta saber qué hará la gente. Horikita no dijo nada. Kei se inclinó sobre la mesa, con los brazos bajo el pecho, sonriendo perezosamente. Bostezo. ¿Podemos adelantar la escena a la parte donde elegimos a alguien para sacrificar? Ichino se le sonrió a Kei. Debe ser Karuizawa. Reina Karuizawa, corrigió Kei, lamiéndose los labios pintados. Y créeme, perderías si alguna vez peleáramos. Oh, yo no peleo, respondió Ichinose con dulzura. Solo destrozo a la gente para que se ofrezcan a perder. Por un instante, el ambiente se densificó. Entonces Ichinose cambió de tema como si nada. La verdadera amenaza, continuó, es la anomalía del sistema. Se giró hacia mí. Ayano Koji Kiyotaka. Todas las miradas se posaron en mí, de pie contra la pared del fondo. No me inmuté. No soy líder de clase, dije con serenidad. No, dijo Ichinose. Pero eso no significa que no estés moviendo tus influencias. Kei siseó en voz baja. Atrás, zorra. Ichinose le ignoró. No me gustan los desconocidos, dijo. Y tú, quien quiera que fueras en tu última vida, eres demasiado serena. No te estás adaptando a este mundo. Lo estás observando. Como si no fuera tuyo. No dije nada. Estaba peligrosamente cerca de la verdad. No sonríes, continuó. No reaccionas. No necesitas hacerlo. Eso hace que la gente te siga sin saber por qué. Ese es el tipo de líder más aterrador. Vi cómo su sonrisa se ensombrecía. Eso te convierte en mi problema. Ladeé la cabeza ligeramente. Entonces te sugiero que lo resuelvas rápido. Kei se levantó de la silla. Oh, ¿quieres jugar, abeja reina? Dijo, dando un golpe en la mesa. Pruébame. Te arruinaré. Ichinose solo parecía divertida. Pero vi un destello en sus ojos. Kei no la intimidaba. Pero la entretenía. Guárdalo para el campo de batalla, dijo Ichinose al fin. Esta reunión ha terminado. Uno a uno, los estudiantes salieron, murmurando entre ellos. Algunos me miraban fijamente. Otros evitaban mirar a nadie. Al vaciarse la sala, solo quedaban 4 personas. Ichinose. Wan. Kei. Y yo. La sonrisa de Ichinose se mantuvo mientras se acercaba. Me pregunto, Ayano Koji, ¿estás atrapada aquí como el resto de nosotras? Wan me observó tras un velo de flequillo, silenciosa y calculadora. Kei me agarró del brazo posesivamente. No es tuyo para que te preguntes por él. Ichino se rió entre dientes y se giró. A ver cuánto dura. Mientras bajaba las escaleras, con Kei a mi lado todavía furioso, miré hacia atrás, a la puerta de la azotea. Tras ella estaba la chica más peligrosa de la escuela. No porque fuera violenta, sino porque creía que el sistema le correspondía. Capítulo 4. El territorio de una reina. El poder inseguro arremete. El verdadero poder espera hasta que se calma, y entonces reorganiza las piezas. El clima afuera era soleado. No metafóricamente. Solo molestamente soleado. Se reflejaba en las ventanas del dormitorio y proyectaba destellos penetrantes en el aula, como si la propia escuela intentara burlarse de mí. No era un buen día para provocar a Kei Karuizawa. Por desgracia, alguien ya lo estaba intentando. Para cuando entré a la clase 1D, el ambiente había pasado de caótico a claustrofóbico. Los grupos sociales se habían agrupado en burbujas territoriales. Las conversaciones se reducían a susurros cuando pasaba. Los pupitres estaban inclinados, las pertenencias reorganizadas, y algunas chicas ya fingían no mirarse de reojo. Y en el centro de la sala estaba sentada Kei. Con las piernas cruzadas, el teléfono en la mano, sin siquiera fingir escuchar a la gente que la adoraba. La autoproclamada reina de la clase de hoy se veía, más malvada que de costumbre. No en el sentido violento. Más bien como una leona holgazaneando lo justo para que las gacelas pensaran que dormía. Me vio al instante. Entrecerró los ojos un poquito, no lo suficiente para que los demás lo notaran. Pero yo lo capté. Buenos días, Kiyotaka, dijo con una voz empalagosa que no ocultaba la dureza que llevaba dentro. ¿Dormiste bien? Asentí una vez. Bien. En cuanto me acerqué a mi asiento junto a ella, hizo algo inusual. Se puso de pie. Luego se giró hacia la clase. Perdedores. Dijo con voz alegre. Reúnanse. Tengo un anuncio. La mitad de la clase obedeció de inmediato. El resto se quedó callado, algunos susurrando, otros observando con cautela.
Y Yori no se movió en absoluto. Seguía charlando con otra chica junto a la ventana, dándole vueltas al bolígrafo y sonriendo como si nada hubiera cambiado. Ese fue el detonante de Kei. Shina, dijo Kei, desviando su atención como un cuchillo que se desliza sobre una mesa de cristal. ¿No me oíste? Y Yori parpadeó. Lo siento, Kei. Justo le estaba contando a Aya-chan sobre, sí, me da igual. La habitación se quedó en silencio. Y Yori rió con torpeza. Alguien está de mal humor hoy. Kei dio un paso adelante, balanceando las caderas con naturalidad. Estoy de muy buen humor. Pero he notado que te has estado acercando demasiado a algo que me pertenece. Y Yori ladeó la cabeza. ¿Algo? ¿O a alguien? La tensión se rompió como una cuerda tensa. Guardé silencio. Esta no era mi batalla. Todavía no. Kei acortó la distancia, deteniéndose justo antes de invadir el espacio de Iyori. Déjame aclarar esto, dijo con dulzura. Kiyotaka es mío. Mi compañero de escritorio. Mi propiedad. Así que si quieres coquetear, elige otra decoración de pared. La voz de Iyori se mantuvo suave. No sabía que estábamos haciendo un juego de rol medieval. No está bromeando, dijo Arisusa Yakanagi desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y sonriendo con suficiencia como si estuviera viendo un reality show malo. Marcará su territorio. Kei no parpadeó. Ya lo he hecho. Entonces, solo para demostrarlo, se giró hacia mí y me agarró del cuello, atrayéndome para besarme. Nada romántico. Ni remotamente sutil. Fue una declaración de guerra, realizada con labios brillantes y los gemidos justos para alimentar los chismes durante el resto de la semana. Cuando se apartó, me limpié la boca con el dorso de la mano. No preguntaste, dije en voz baja. Sonrió como si ya hubiera ganado. No tenía por qué hacerlo. Y Yori se burló. Así que así es como jugamos ahora. Kei regresó a su asiento, echándose el pelo. Yo no juego. Yo domino. La conversación se desvió. Los estudiantes volvieron a sus pupitres, algunos susurrando, otros riendo nerviosamente. Sayakanagi se inclinó hacia Iyori y le susurró algo. Iyori puso los ojos en blanco. Pero lo vi. La fractura. No entre Kei y Iyori. Entre Kei y la clase. Más tarde, durante el recreo, la brecha se amplió. El séquito de Kei, 3 chicas que normalmente la seguían como sombras, estaban sentadas aparte. Hablaban en voz baja. Observándola con miradas que se alargaron medio segundo. Kei se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. Se levantó, cruzó la habitación y golpeó con la mano uno de los escritorios. ¿Tienes algo que decir, Misato? La chica dio un respingo. ¿Qué? ¡No! Estabas hablando de mí. No estaba, ¿crees que estoy ciega? La voz de Kei no era fuerte, pero resonó en la habitación como un cristal roto en una licuadora. Sayakanagi rió suavemente. Está perdiendo el control. Está defendiendo lo que es suyo, respondió Iyori, no tan divertida. Kei se giró bruscamente. ¿Quieres decirlo más alto, chismosa? Claro. Iyori se puso de pie. Estás perdiendo el control. Tienes miedo. Haces berrinches porque crees que si alguien toca a Yanokoji, desaparecerás. Kei no habló. Por un segundo, pensé que le daría una bofetada. En cambio, se rió. Una risa lenta, petulante y venenosa. Me caes bien, Iyori, dijo finalmente. Tienes agallas. Lo respeto. Genial. Pero recuerda algo, añadió Kei, acercándose. No llegué a ser la mejor de la clase siendo amable. No, dijo Iyori, imperturbable. Tú llegaste pisando a la gente como si fueran escaleras. La sonrisa de Kei se ensanchó. Exactamente. Lo observé todo sin interferir. No porque no me importara. Sino porque esto era información. Kei gobernaba mediante la intimidación. Pero la intimidación solo funciona cuando la gente cree que eres intocable. ¿Y ahora? Parecía conmocionada. No porque estuviera perdiendo a Yanokoji. Sino porque temía perder la ilusión de propiedad. Esa noche, me acorraló de nuevo fuera de mi dormitorio. Igual que la mañana anterior. ¿No la detuviste?, dijo con los ojos brillantes. No hizo nada que yo tuviera que detener. Kei me empujó contra la pared. No con violencia, solo con urgencia. Vi cómo la mirabas. Arqueé una ceja. Como miro a cualquiera que empieza una pelea que no puede ganar. Se rió con amargura. ¿Crees que puede ganar? Creo que no le importa perder. Eso me tocó la fibra sensible. Kei se inclinó de nuevo. Sus labios cerca de mi oído.
Solo recuerda a quién perteneces, Kiyotaka. No pertenezco a nadie. Tú sí me perteneces a mí. Me besó de nuevo, esta vez con más fuerza. Menos por presumir. Más como una advertencia. Entonces dio un paso atrás, me dedicó esa sonrisa mordaz y se alejó. Las estrellas arriba eran las mismas que ayer. El mundo debajo de ellas no. La clase D tenía una reina. Pero su reino estaba empezando a pudrirse. Capítulo 5. El delincuente con un cuchillo en un mundo sin reglas, el primero en sangrar no es el más débil, sino el más ruidoso. La cafetería del Instituto de Nutrición Avanzada no era tranquila ni en un buen día. Pero hoy, parecía un zoológico 2 minutos después de que alguien dejara caer las llaves de cada jaula. Las voces eran fuertes. Las bandejas tintineaban. Y en el centro del caos estaba una chica con un cúter. Kikyo Kushida ya había estado en la cuerda floja. Faltando clases. Fumando en el baño de chicas. Golpeando una máquina expendedora después de que se comiera su última moneda de 100 yenes. Pero esta vez, había pasado de ser una molestia caótica a ser noticia. La vi mucho antes de que desenvainara el cúter. Estaba en medio de la fila para el arroz con curry, con la chaqueta negra colgada del hombro, los auriculares puestos, mascando chicle como si le debiera dinero. Su mirada recorría la sala. Ni aburrida, ni pasiva. Depredadora. Y cuando sus ojos se posaron en Ryuen Kakeru, sonrió. Ryuen estaba sentado en el extremo izquierdo de la cafetería con un pequeño grupo de estudiantes de 1AC. Su postura era erguida, con la camisa metida en el pantalón y las manos pulcramente cruzadas sobre la mesa, como si se estuviera preparando para un debate en lugar de una comida. Él también la vio. Se acercó a él sin bandeja. Sin comida. Sin libro. Sin intención de comer. Solo intención. Kushida, dijo Ryuen con voz serena. Vuelve a tu asiento. ¿Otra vez te están dando un palo metido en el culo, monitor? Te estoy dando una advertencia. Sonrió. ¿Me vas a denunciar? Lo haré si te pasas de la raya. Entonces mejor prepara tu libretita. Fue entonces cuando lo sacó. Pequeño. Plateado. Óxido alrededor de la bisagra. El cúter brilló cuando lo abrió y lo dejó colgando despreocupadamente de sus dedos. Toda la cafetería se quedó paralizada. Permanecí sentada. Observando. Si había una verdad en este mundo al revés, era esta. El poder se revelaba en momentos de locura. Ryuen se levantó lentamente. No levantó la voz. ¿Trajiste una cuchilla a una escuela?, dijo. Kushida se rió. Es material de la clase de arte. ¿Quieres ver lo que tallo cuando estoy enojada? Bájala. Inclinó la cabeza burlonamente. ¿O qué? Entonces se rompió el silencio. Se movió rápido. No imprudentemente. No con enojo. Eficientemente. Su mano agarró su muñeca antes de que la cuchilla pudiera moverse. Su pie se movió detrás del de ella. Y con un giro que parecía demasiado elegante para provenir de un robot obediente, la hizo perder el equilibrio y la estrelló contra la mesa más cercana. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico. Kushida gritó y le dio un golpe en la espinilla con el pie, lo que le hizo hacer una mueca de dolor, pero no soltarlo. Los dos se enzarzaron en una breve pero intensa lucha. El caos estalló a su alrededor mientras los estudiantes retrocedían, gritando o grabando con sus teléfonos. Un profesor llegó tarde. No era Chabashira, por desgracia, sino un sustituto frágil que parecía a punto de desmayarse por un corte de papel. Me puse de pie. Porque con el rabillo del ojo, vi algo peor que la pelea. Vi a Mei Yuan observando. Sonriendo. Después de que Ryuen obligara a Kushida a tirarse al suelo y pateara el cuchillo, el profesor sustituto gritó algo sobre suspensión y castigo. Kushida no parecía asustada. Parecía emocionada. Ya era hora de que pasara algo divertido en esta escuela de mierda, dijo con desdén, con sangre corriéndole por el labio. Ryuen simplemente se ajustó el cuello de la camisa y se apartó. Voy a reportar esto. Buena suerte, dijo. Estoy bastante segura de que media escuela te vio ponerme las manos encima. Aunque yo lo haya empezado. Ryuen dudó. Porque no se equivocaba. Y él odiaba eso. Esa noche, revisé los foros en línea de la escuela. Estaban inundados de vídeos. Uno de un estudiante de la clase 1B que lo grabó todo en 4K. Otro de Sayakanagi, que subió un meme de Kushida sosteniendo el cuchillo con el mensaje: la clase 1C tiene talento. La opinión pública estaba dividida. Algunos veían a Ryuen como un héroe. Otros lo llamaban un maniático del control que usó la fuerza contra una chica. Y entre medias, rumores.
Todos susurraban con la misma fuente. Kushida oyó a Ryuen delatar a alguien. Esto era por puntos. O chantaje. Alguien la incitó. Sabía quién plantó esas semillas. Le escribí directamente a Wan. Ayano Koji, fuiste tú, ¿verdad? Wan, simplemente dejé que la gente sacara sus propias conclusiones. Ayano Koji, tú provocaste esto. Wan, prefiero el término cosechado. Mientras tanto, Kei permanecía completamente indiferente. ¿Qué me importa si un psicópata intentó apuñalar a un vigilante? Dijo, retorciéndose el pelo. Ryuen se lo merecía. Sayakanagi no estuvo de acuerdo. Creo que fue glorioso. La próxima vez podría traer una espada de verdad. La próxima vez, murmuré, puede que no falle. Y George intervino. No falló. Simplemente no buscaba sangre. Más tarde, mientras caminaba de vuelta a mi dormitorio, vi a Ryuen afuera, solo bajo un árbol, con las piernas cruzadas como si estuviera meditando. Sin darle vueltas. Procesando. Me acerqué. Hiciste lo correcto, dije. Seguí el procedimiento. Podría denunciarte. Déjala. Me miró. No importa el mundo, el orden debe mantenerse. Asentí lentamente. Pero por dentro, me preguntaba, ¿qué pasa cuando el sistema empieza a recompensar el caos? Capítulo 6. Dentro del espejo roto, si el mundo es una mentira, la verdad se convierte en un arma, afilada, sutil y silenciosa. Solía creer en la lógica. Incluso rodeado de compañeros irracionales, profesores corruptos y sistemas basados en la manipulación, siempre había un patrón. Una estructura bajo el ruido. La escuela secundaria de educación avanzada de mi mundo tenía reglas. Ocultas, sí, pero consistentes. Este mundo no tiene ese orden. Parece igual. Me resulta familiar. Pero las leyes de la personalidad, de la posición social, de la realidad, están resquebrajadas. Destrozadas. Como si caminara entre los fragmentos de un espejo que solía reflejar el mundo que conocía. Me encontraba solo en la azotea. El viento era más fuerte aquí arriba. Sin filtro. Tiraba de mi chaqueta, traía los ecos de risas y conflictos de las aulas de abajo. El sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras que parecían extenderse sobre el hormigón como dedos que se extendían. Mi reflejo brillaba tenuemente en la puerta de cristal que había detrás de mí, distorsionado por el ángulo y la luz. ¿Quién eres aquí? Esa pregunta me había rondado la cabeza desde el primer día. Y seguía sin tener respuesta. Saqué de nuevo mi credencial de estudiante y la examiné por centésima vez. Kiyotaka Ayano Koji, clase 1, de el mismo rostro. El mismo formato de número de serie. El mismo chip integrado. Pero había diferencias, sutiles e insidiosas. El logo de la escuela tenía una floritura extra en el emblema. La cerradura del dormitorio se cerraba medio segundo más rápido de lo debido. Las máquinas expendedoras ofrecían bebidas que no reconocí. Y la gente, llevaban mascarillas que no les quedaban bien, y aún así actuaban como si hubieran nacido con ellas. Suzume Orikita, amable, cálida, de corazón abierto. Kei Karuizawa, dominante, seductora, posesiva. Y Yori Shiina, ruidosa, popular, infinitamente sociable. Rokusuke Kenji, humilde. Ryuen Kakeru, legal. Y Chino Seonami, tirana. Una inversión no solo de roles, sino de esencia. ¿Fui yo la única constante? ¿Fue por eso que me dejaron aquí? ¿Para observar? ¿Para interrumpir? ¿O para romper? Mantuve las distancias durante la clase de hoy. Me quedé quieta. Escuché. Observé. El control de Kei sobre la clase D estaba flaqueando. Su escena con Iyori de ayer había desatado rumores. Su beso, agresivo, público e inoportuno, había fracasado. Todavía la temían, sí. Pero ahora, la vigilaban. Sayakanagi también lo notó. La atleta convertida en caótica fuerza de energía había empezado a burlarse de Kei más abiertamente. El grupo de fans de Iyori crecía día a día. Y detrás de todos ellos, Mei Yuan. Su influencia era como el moho, silenciosa, creciendo en los rincones, alimentándose de la oscuridad. Sus rumores sobre el incidente de la cafetería ya estaban cambiando la percepción que la escuela tenía de Ryuen y Kushida. ¿Y yo? Era lo suficientemente visible como para importar. Lo suficientemente invisible como para moverme con libertad. Durante el almuerzo, Orikita se me acercó de nuevo. Me entregó otra caja de bento, hecha a mano y calentita. «Te veías cansada hoy», dijo, sentándose a mi lado sin preguntar. «¿De verdad?» Sonrió. «Lo disimulas bien».
Pero, parece que llevas muchas cosas en la cabeza. Supongo que sí. Siempre estás pensando. ¿Sería mejor si parara? Negó con la cabeza. No. Pero a veces hablar ayuda. No respondí. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo de responderle. Esa noche, volví a la azotea con un único objetivo. Pensar sin interrupciones. En cambio, me encontré con alguien que ya estaba allí. Arisusa Yakanagi, haciendo abdominales en un rincón. Llevaba pantalones cortos y un sujetador deportivo debajo de una sudadera con capucha desabrochada. Sin bastón. Sin elegancia. Solo sudor y energía. ¿Tú también sueles venir de visita? Preguntó entrecortadamente. A veces. Se dejó caer boca arriba con los brazos abiertos. Eres más rara de lo que pensaba. Me gusta. No necesito tu aprobación. Claro que sí, dijo con una sonrisa burlona. Todos necesitamos algo. Yo necesito un nuevo compañero de entrenamiento. Parece que no te rindes fácilmente. Yo no entreno. Se giró de lado y apoyó la cabeza en una mano. ¿Y entonces qué haces, Ayano Koji? Observar. Da miedo. Ahora me gusta más. La dejé allí y volví a mi dormitorio. La puerta se cerró con un clic tras mí y me quedé mirando la tenue luz sobre mi cama. El silencio era diferente ahora. Más denso. Porque estaba empezando a comprender las reglas de este mundo. Y me aterrorizaban. Regla 1. Los roles se invierten, pero la ambición permanece. Regla 2. El poder es frágil. Se sustenta en la percepción, no en la sustancia. Regla 3. Alguien diseñó esto. No fue casualidad. La pregunta que persistía era, ¿por qué yo? ¿Fue un castigo? ¿Una prueba? ¿O un desafío? Me acosté sin desvestirme. Miré al techo durante lo que parecieron horas. Finalmente, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número anónimo. Desconocido. ¿Ya te sientes como tú mismo? Sin nombre. Sin icono. Sin metadatos rastreables. Solo la pregunta. Relajante. Personal. Respondí. Ayano Koji, ¿quién eres? Los puntos parpadearon. Luego desaparecieron. No hubo respuesta. Solo un segundo mensaje, que llegó una hora después. Desconocido. Te trajeron aquí porque eres el único que puede ver las grietas. El espejo se rompe solo para ti. Capítulo 7. Lo lindo puede ser peligroso. La inocencia es el disfraz más efectivo. Porque nadie busca un cuchillo dentro de una muñeca. Esperaba que la biblioteca estuviera en silencio. Eso solía ser su rasgo distintivo. Un escape del volumen y la vanidad de las otras clases. De la interminable charla de Iyori, de la posesividad de Kei, del agarrecerreo de Ichinose. Pero hoy, incluso la biblioteca se sentía extraña. Las luces zumbaban un poco más fuerte. Las páginas de los libros se pasaban con más vacilación. Los susurros se prolongaban demasiado antes de desvanecerse. Pasé las estanterías principales y encontré un escritorio esquinero escondido entre las paredes del fondo. Vacío, silencioso, invisible. Perfecto. Me senté, dejé caer mi cuaderno sobre la mesa y lo abrí sin ningún propósito. No estaba allí para estudiar. Estaba allí para pensar. Había pasado los últimos 3 días observando este mundo. Cuanto más lo estudiaba, más clara se volvía su estructura. Todos los estudiantes habían cambiado de actitud, pero no al azar. No se trataba simplemente de opuestos por el bien del caos. Había patrones. Motivos ocultos bajo las nuevas máscaras. Debilidades expuestas por la inversión. Por ejemplo, Ichinose. Despojada de su idealismo, su tiranía se volvió predecible. La brutalidad solo funciona cuando el oponente juega a limpio. La fuerza de Kei como reina social solo magnificó su miedo a perder el control. Y la suavidad de Orikita, irónicamente, la convirtió en una mejor líder de lo que había sido cuando era fría. Pero las observaciones más interesantes vinieron de los callados. De aquellos que ahora eran tímidos. Especialmente de una chica. Mio Ibuki. ¿Está ocupado este asiento? Su voz interrumpió mis pensamientos como una piedra arrojada a agua quieta. Levanté la vista lentamente. Estaba de pie a pocos metros de distancia, con los brazos a la espalda, balanceándose ligeramente como una niña sorprendida en una mentira. Sus ojos estaban abiertos e inseguros. Su uniforme, impecable. Sus labios, tan apretados que casi no tenían color. Esta no era la Mio Ibuki que recordaba. No era la luchadora impetuosa, de mal genio y con una filosofía de puño por delante. Esta versión parecía que lloraría si alguien le levantara la voz. Adelante, dije, señalando la silla frente a mí.
Hizo una rápida reverencia. Gracias, se sentó, con la espalda recta y movimientos delicados. Entonces, nada. Se quedó mirando el libro abierto que tenía delante sin pasar una sola página. Esperé. 10 segundos. 20. Entonces habló. No me gusta sentarme sola, susurró. No dije nada. Jugueteaba con la punta de la manga. No es que quiera molestarte ni nada. Es que me siento más segura con alguien cerca. La observé atentamente. Su lenguaje corporal era tenso, pero preciso. Controlado. No le temblaban las manos. Mantenía los hombros erguidos. Era demasiado perfecto. Te he visto en la clase B, dije. Normalmente te quedas callada. Asintió rápidamente. Los demás son amables, pero no se me da muy bien hablar con la gente. Siempre meto la pata. Eso era mentira. No en la superficie. No, lo dijo bien. El rubor, el tartamudeo, las miradas nerviosas. Fue una actuación pulida. Demasiado pulida. Casi como si lo hubiera ensayado. Archivé los detalles en silencio. Lo intentó de nuevo. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Dudó, como avergonzada. El otro día defendiste a Ryuen. Concusida. Yo no lo defendí. Tú tampoco te reíste, respondió. Entrecerré los ojos ligeramente. Supongo que eso es raro por aquí, añadió rápidamente. A la gente le gusta que otros salgan heridos. Se sienten más seguros así. Su tono era inocente. Pero sus palabras eran afiladas. Demasiado conscientes de sí mismas. Sonrió, tímida y breve. No te sientes seguro, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te sientas en los rincones? Dijo, sin mirarme a los ojos. Como si estuvieras esperando a que alguien te ataque por detrás. Cerré el cuaderno. Me incliné hacia adelante. ¿Quién eres? Parpadeó. ¿Qué? Tu actuación es buena, dije. Sutil. Sin exageraciones. La imagen perfecta de una chica tímida e inofensiva. Se quedó paralizada. Sus dedos dejaron de moverse. El aire pareció tensarse entre nosotras. Pero el miedo real no habla así, continué. El miedo real no analiza las dinámicas sociales fingiendo no entenderlas. Así que volveré a preguntar. Me incliné hacia adelante, lo justo para que sintiera el cambio de atmósfera. ¿Quién eres realmente? Su expresión no cambió al principio. Luego, tras 5 segundos de silencio, sí. Solo estaba en sus ojos. La chispa en ellos cambió. No a malicia. No a violencia. Sino a cálculo. Se deslizó un poco la máscara, lo justo para decirme que tenía razón. Entonces volvió a bajar la mirada, con la voz aún temblorosa. No sé a qué te refieres, Ayano Koji-kun. Demasiado tarde. Me recosté. No se había derrumbado. No del todo. Pero me había mostrado el contorno detrás del disfraz. Pasaron unos minutos en silencio. Pasó unas páginas. Fingí leer las mías. Entonces se puso de pie. Gracias por dejarme sentarme, dijo. Sé que no soy una compañía interesante. Eres más interesante que la mayoría. Sus ojos se alzaron de golpe, sorprendida. Luego hizo otra reverencia. Espero que podamos hablar de nuevo. Y así, se marchó, abrazando el libro contra su pecho. Esperé a que se fuera antes de hablar en voz alta. La inocencia es el disfraz más efectivo. Porque nadie busca un cuchillo dentro de una muñeca. No era peligrosa como Kusida, cruda e imprudente. No era como Mei Yuan, que susurraba mentiras para ver quién se ahogaba primero. No, Ibuki era algo más profundo. Una mentira que se creía su propio guión. Y eso la convertía en la más impredecible. De vuelta en la esquina de la biblioteca, me quedé mirando la salida mucho después de que se hubiera ido. ¿Cuál era su objetivo? ¿Quién le enseñó a actuar así? O peor aún, ¿era natural en ella? Aún no lo sabía. Pero una cosa era segura. Los tranquilos de este mundo no eran débiles. Solo estaban esperando. Capítulo 8. La estrategia ha muerto, los planes los hacen los cautelosos. Pero en un reino gobernado por el impulso, la duda es la derrota. Escuché el desafío por primera vez durante la asamblea matutina. No en un anuncio formal. No en ninguna declaración estructurada y sancionada por la escuela sobre rivalidad entre clases. No. Eso habría tenido demasiado sentido. En cambio, ocurrió en el pasillo. Ruidoso, desordenado, impulsivo. Justo donde debía estar. ¿Crees que eres mejor que yo? Gritó Arisusa Yakanagi, tan fuerte que todo el tercer piso la oyó. Su voz sonaba áspera por las vueltas que había dado antes, su sudadera estaba empapada de sudor.
Estaba de pie sobre un banco, con el pecho agitado, una zapatilla plantada dramáticamente hacia adelante como una artista de teatro preparándose para su bis. Justo debajo de ella, Onami Ichino se permanecía inmóvil, flanqueada por 3 de sus seguidores de la clase. El contraste era absurdo. Sayakanagi parecía una atleta renegada de un drama escolar delincuente. Ichinose, con un uniforme impecable y corbata planchada, parecía la asistente de una directora capaz de ordenar una ejecución con un gesto. Digo, continuó Sayakanagi, señalándola con el dedo, si estás tan segura de que la clase A es imbatible, demuéstralo en el campo. Ichinose ni siquiera parpadeó. Sayakanagi sonrió, bajó del banquillo de un salto y se dirigió directamente hacia ella. Se había formado una multitud. Estudiantes de todas las clases susurraban y especulaban, medio horrorizados, medio emocionados. Kei estaba de pie cerca del frente, con la mirada fija en la escena como si fuera su drama personal en streaming. Y Yori se inclinó hacia mí. Dios mío. Esto va a ser un desastre. Ya estaba desordenado. Pero estaba viendo algo más importante que el desafío en sí. Estaba viendo a Ichinose. Ladeó la cabeza ligeramente y le dedicó a Sayakanagi una leve sonrisa. De esas que le ofrecerías a un niño pequeño que acaba de lanzarte su juguete a la cara. Tu clase apenas se mantiene unida, dijo con calma. Dudo que puedas organizar una carrera de relevos a la hora del almuerzo, y mucho menos una competición completa. Sayakanagi sonrió aún más. Entonces no te importará aplastarnos delante de toda la escuela, ¿verdad? Me importa perder el tiempo. Sayakanagi se inclinó. Creo que tienes miedo. Los ojos de Ichino se brillaron. No, dijo en voz baja. Estoy calculando. Por un momento, pareció que la confrontación iba a terminar en tablas. Entonces Mei Yuan, que había estado de pie en silencio detrás de Ichinose, habló. Si aceptamos, podemos humillarlos públicamente. Si declinamos, parecemos débiles. Es ganar. Acepta el reto. La sonrisa de Ichinose se desvaneció. Solo por un segundo. Pero yo la vi. Sayakanagi también la vio. El control de Ichinose se había desvanecido, aunque fuera brevemente. Eso era todo lo que Sayakanagi necesitaba. Fútbol, dijo, retrocediendo y cruzándose de brazos. Una semana. Equipo estándar de 11 personas. Clase A contra clase D, tú eliges el campo. Yo pongo el sudor. Las risas recorrieron el pasillo. La mayoría provenían de la propia clase de Sayakanagi, por supuesto. La clase D era caótica, desequilibrada, liderada por una abeja reina egocéntrica y un extrovertido obsesionado con los chismes. Pero incluso los estudiantes de la clase B se detuvieron y se quedaron mirando. Suzune Orikita parecía genuinamente preocupada. Ichinose no respondió de inmediato. No tuvo que hacerlo. Wan dio un paso al frente de nuevo. Acepta. Sayakanagi levantó los puños y soltó un grito de júbilo. ¿Sí? Clase D, prepárense para comer terreno. Luego se alejó corriendo, gritando algo sobre hacer carreras de velocidad para celebrar. Ichinose se quedó quieta. Su expresión era indescifrable. Más tarde ese día, el anuncio oficial llegó a la aplicación estudiantil. Clase AVS. Clase D, partido de exhibición, cuenta regresiva de una semana. La administración de la escuela, naturalmente, lo aprobó de inmediato. Porque el caos era entretenimiento. Y el caos distraía a los estudiantes de las reglas más profundas del sistema. En la clase D, nadie estaba contento con eso. Kei arrojó su teléfono sobre el escritorio y miró fijamente a Sayakanagi, que estaba estirando los isquiotibiales sobre un escritorio. ¿Desafiaste a la clase A? ¿Sin hablar con nadie? Sayakanagi ni siquiera levantó la vista. De nada. No somos un equipo de verdad. No te pido que lo seamos. Solo necesito 10 personas más y un balón de fútbol. Kei gimió. Idiota. Ichino se nos va a aplastar. Eso es lo que hace. Cree que lo hará, dijo Sayakanagi con una sonrisa. Pero si rompemos su ritmo, se derrumbará. Observé la discusión con cierto interés. Porque no se trataba de ganar. Se trataba de lo que Sayakanagi creía que significaba ganar. No se equivocaba. Si Ichinose era tan rígida en la estrategia como parecía, si dependía demasiado de la disciplina y el orden, entonces un oponente desorganizado e impredecible podría desestabilizarla. Pero ese era un hilo muy delgado para sostener un plan. Aún así, Sayakanagi tenía razón en una cosa, se lo estaba pasando en grande. Totalmente, con temeridad y sin miedo. No le importaba el rango de la clase ni perder puntos. Le importaba el movimiento.
Quería sentir el viento soplar a su alrededor mientras anotaba contra alguien que se creía superior a ella. Aunque eso significara arrastrar a toda la clase D por el suelo. Esa noche, la encontré en el campo detrás del gimnasio. Sola. Dando patadas al balón repetidamente contra una valla oxidada, con la sudadera apretada a la cintura, las zapatillas rozando la tierra. No se giró al verme acercarme. ¿También viniste a sermonearme? No, dije. Vine a ver si tenías ganas de morir. Se rió. Tengo demasiada vida. Ese es el problema. Vi cómo el balón volvía a golpear la valla. Rebotó. Ella lo atrapó con la rodilla y giró. No lo entiendes, Kiyotaka. La estrategia está muerta. Los planes son lentos. Vuelven a la gente cautelosa. Atemorizada. Los planes previenen el fracaso. Los planes causan miedo, dijo. Todos están tan obsesionados con predecir qué pasará después que se olvidan de vivir. Volvió a patear el balón. Golpeó la valla con un ruido sordo. Se giró, con los ojos encendidos. Voy a hacer sudar a Ichinose. Voy a romperle el ritmo. Y lo voy a hacer con 10 chicos a los que les importa un bledo la formación. La miré fijamente un buen rato. Luego no dije nada. Porque a veces, el silencio revela más que cualquier réplica. Capítulo 9. Manipulación detrás de una sonrisa. El veneno más mortal no se vierte, se susurra. Gota a gota, hasta que ya no se puede distinguir dónde termina el veneno y dónde empiezas tú. El partido de exhibición entre la clase A y la clase D nunca se suponía que importara. No estaba ligado a puntos. No estaba ligado a ascensos. No había recompensa. Pero aún así todos se presentaron. Porque el caos es un espectáculo, y nosotros teníamos asientos en primera fila. No estábamos listos. Seamos claros. Sayakanagi nos había ofrecido como voluntarios para un partido de fútbol sin preparación, sin entrenamiento y con una composición de equipo que parecía un experimento social fallido. Kei Karuizawa pasó más tiempo haciendo pucheros por las manchas de hierba que moviendo las piernas. Y Yorishina corría en zigzag porque pensaba que eso la hacía verse linda. Yo estaba en el medio campo por defecto, porque era la única a la que no le importaba el cardio. Sayakanagi, por supuesto, jugaba de delantera. Esa era la única posición donde podías embestir constantemente y hacer ruido sin consecuencias. La clase A, en cambio, parecía estar lista para el combate. Ichinose se mantenía en el centro como una general, dirigiendo a su equipo con órdenes precisas y una mirada más fría que nunca. Sus movimientos eran calculados. Nunca alzaba la voz, pero todas la seguían. Sato era rápida y feroz, dirigiendo los ejercicios como si fuera una estrella. Chiaki Matsushita se movía como si ya supiera dónde iría el balón. Y Mei Yuan sonreía. No era una sonrisa normal. La clase de sonrisa que decía que sabía algo que nosotras desconocíamos. Los primeros 10 minutos fueron vergonzosos. Estábamos perdiendo 3-0 antes siquiera de encontrar nuestro lado del campo. Sayakanagi gritó: «Defiendan algo, payasos». Mientras corría en la dirección equivocada. Ichinose apenas se movió del círculo central. No lo necesitaba. Su clase ejecutó sus instrucciones a la perfección. Hasta que no lo hicieron. Todo empezó con Sato empujando a Wan. No fue sutil. No fue juguetón. Fue personal. El árbitro pitó el silbato. Los jugadores se quedaron paralizados. Incluso Sayakanagi se detuvo a mitad de la provocación. Ichinose se dirigió hacia la refriega con expresión gélida. ¿Qué pasa? Sato espetó. Dile que no se meta en mi espacio. Wan ladeó la cabeza, con los ojos muy abiertos. Solo estaba siguiendo la estrategia que aprobaste. La insinuación flotaba en el aire. Tú eres la líder. Tú diste las órdenes. Ichinose no respondió de inmediato. Esa pausa, ese segundo de silencio, era todo lo que Wan necesitaba. Se giró hacia Ichinose con dulzura. Disculpa si te entendí mal. Me apartaré. Una jugada de sacrificio perfecta. Sato parecía más furioso que reivindicado. La semilla estaba plantada. Al medio tiempo, el marcador era 4-1. Pero el tono había cambiado. El entusiasmo estúpido de Sayakanagi se extendía por nuestro equipo como un reguero de pólvora. No inspiraba confianza, inspiraba anarquía. Nadie sabía qué formación estábamos usando. A nadie le importaba. Simplemente corríamos más rápido. Y Yori se rió cuando tropezó y accidentalmente bloqueó un tiro con la espalda. Kei marcó un gol por pura vanidad, solo para demostrar que podía. Y Sayakanagi lo celebró con una placa al poste.
Cuando volvimos a marcar para poner el 4-3, la clase se enfadó. Sato le gritó a Matsushita por dejar la banda derecha desmarcada. Matsushita acusó a Wang de difundir rumores para posicionarse mejor. Ichinose, por primera vez, alzó la voz. Basta. Pero ya era demasiado tarde. En los últimos 10 minutos, Sayakanagi marcó un tiro lejano ridículo. 4-4. El público, docenas de estudiantes de todas las clases, estaba enloquecido. Observé a Ichinose atentamente. No había parpadeado en un buen rato. Tenía los hombros demasiado rígidos. Tenía las manos apretadas, con fuerza, como si no se diera cuenta. Iwan estaba tranquila. El gol final no fue de Sayakanagi. En realidad, no fue de nadie de la clase D, fue por un malentendido. Sato le pasó el balón a Matsushita. Matsushita no miraba. El balón pasó junto a ambos. Kei se abalanzó y lo clavó con la punta del zapato. 5-4. Juego terminado. La clase había perdido. Ichinose se quedó completamente quieta cuando sonó el silbato. Sus compañeros la miraron fijamente, sin saber si culparse a sí mismos o a ella. Wan puso una mano delicada sobre el hombro de Ichinose. Creo que necesitaban esto, susurró. A veces, hasta los muros más fuertes tienen que caer para encontrar mejores ladrillos. Ichinose no dijo nada. Pero su silencio fue más fuerte que cualquier grito. De vuelta en los vestuarios, Sayakanagi se rió tanto que se lastimó un músculo. Kei publicó una selfie con el texto. Supongo que las reinas también pueden practicar deportes. Clase Soki y Yori creó un meme sobre Ichinose que se viralizó en el foro estudiantil en minutos. Salí para despejarme. Y vi a Wang esperando en el patio, bebiendo té helado tranquilamente. Lo planeaste, dije. Parpadeó con inocencia. ¿Planear qué? Sembraste división en tu propia clase. Debilitaste a Ichinose. Lo hiciste parecer un accidente. Sonrió, lenta y ampliamente. Solo, dejé que cada uno fuera él mismo. ¿Y si eso lleva al colapso? Entonces las personas equivocadas estaban demasiado cerca de los cimientos. Capítulo 10. Fin de la primera semana. Cuando el mundo da un vuelco, no se desmorona, solo exige un nuevo equilibrio. Y quienes sobreviven no son los más fuertes. Son los que se adaptan más rápido. La noche del viernes llegó más rápido de lo que esperaba. No en el sentido de que los días hubieran volado. De hecho, cada día se había extendido incómodamente, como las caras distorsionadas en un espejo de feria. Para entonces, ya había aceptado que nada aquí estaba del todo bien. Y, sin embargo, a pesar de todas sus surrealistas inversiones, esta escuela funcionaba. Las clases empezaban y terminaban a tiempo. Se contaban los puntos, se aplicaban las reglas, los clubes funcionaban. Los sistemas eran idénticos a los de la escuela secundaria de crianza avanzada que conocía. Pero la gente era algo completamente distinto. En 7 días, había visto a Ichinose derrumbarse bajo una presión que debería haber desayunado. A Wang destrozar la unidad de su propia clase con una sonrisa. Sayakanagi gana un partido de fútbol armando el caos. Kei Karuizawa minaba verbalmente a la clase D para afirmar su estatus como la reina indiscutible. Kikyo Kushida casi fue suspendida por patear una taquilla delante de un profesor. Orikita se ofreció a compartir su paraguas conmigo bajo la lluvia. Y Yori Shina intentó crear una hoja de cálculo para rastrear rumores para nuestra clase. Koenji hizo una reverencia silenciosa al personal de la cafetería para pedir tofu extra. Y Ryugen, antes un matón, ahora repartía libros de reglas con calma durante el almuerzo con una postura perfecta. Si esto era un sueño, lo había soñado al revés. Y, sin embargo, de alguna manera, no despertaba. Estaba sola en la azotea de la escuela, dejando que la brisa me alborotara el pelo. Las luces de la ciudad más allá de las puertas de la escuela me resultaban familiares. Real. Pero el silencio tras ellos no lo era. Incluso el viento se sentía más pesado aquí. O tal vez simplemente llevaba más peso que antes. Abajo, aún persistían las secuelas del partido de la clase A contra la clase D. Había pasado junto a Matsushita antes. Ni siquiera me había reconocido. Tenía la vista puesta en su teléfono, pero no estaba navegando. Según se informa, Sato había presentado una queja formal por interferencia psicológica en el campo. Ichinose no había aparecido desde la expulsión. Nadie sabía dónde estaba. O si lo hicieron, no hablaban. Mi teléfono vibró. Kei Karuizawa, ¿te levantas? Una pausa. Luego otra. Kei Karuizawa, voy para allá. No me ignores. No respondí. De todos modos, no esperó permiso.
10 minutos después, irrumpió en mi dormitorio como si pagara el alquiler. Sudadera negra, shorts ajustados, una sandaliá arrastrándose por el suelo porque se la había quitado a mitad de camino. Se tiró en mi cama sin decir palabra. Arqué una ceja. Siéntete como en casa. Se apoyó en un codo, con los labios fruncidos. Ya lo hice. Me senté en mi escritorio. No dije nada. Después de unos momentos, me miró de reojo. No has coqueteado con nadie hoy. Eso es nuevo. No estaba de humor. Sonrió con suficiencia. ¿Ya te estás cansando del club de fans? Nunca pedí uno. Su sonrisa se torció. Ese no es el punto. Volví a mi portátil y abrí un documento en blanco. Kei resopló. Estás demasiado tranquilo, ¿lo sabes? No veo qué problema hay. Se incorporó de repente, con las piernas cruzadas. Da miedo. Como si solo observaras a la gente. Y ahora que todos están locos, actúas como si pertenecieras a este mundo. No se equivocaba. En todo caso, me había sentido más natural la semana pasada que en el mundo normal. ¿Por qué aquí? Todos llevaban las máscaras al revés. Y siempre me habían entrenado para ver detrás de las máscaras. ¿De verdad vas a fingir que nada de esto es raro? Insistió. La miré a los ojos. Es raro. Pero no estoy entrando en pánico, si eso es lo que esperas. No espero nada, espetó. Solo, su voz se fue apagando. Por un instante, pareció más joven. Más menuda. Como la versión de Kei que conocí en otro mundo. La que construía armaduras por popularidad para proteger algo frágil. Entonces, lo dijo. No me gusta que hables con Horikita. Fue directo. Celoso. Mezquino. Pero honesto. No dije nada. Porque Kei no necesitaba consuelo. Necesitaba certeza. Y yo no tenía nada que darle, no aquí. Finalmente, se acurrucó en mi cama y revisó sus mensajes, fingiendo que no estaba allí. No se fue. No se lo perdí. El sábado por la mañana llegó una actualización para todos los estudiantes en la aplicación de la escuela. Primera evaluación de puntos completada. Se publicaron las clasificaciones de las clases. Para sorpresa de nadie, la clase B estaba en la cima. La empatía serena y constante de Suzune Horikita había creado una clase que confiaba en ella. Algo poco común en cualquier mundo. La clase A quedó en segundo lugar, por los pelos, y su posición solo se salvó gracias a las fuertes inversiones iniciales de Ichinose y al microcontrol manipulador de Wang sobre el presupuesto. La clase C se tambaleó en tercer lugar. El dominio caótico de Kushida carecía de una estructura a largo plazo. Ni siquiera Ryugen, ahora un monitor de pasillo hiperobediente, pudo dirigir el barco que se hundía. ¿Y nosotros? Clase D, últimos. A Sayakanagi no le importó. Kei fingió no importarle. Y George intentó organizar un almuerzo para levantar la moral. Lo observé todo como un tablero de ajedrez, al que le falta la mitad de las piezas. Más tarde esa noche, me senté solo en la biblioteca de la escuela, hojeando los perfiles de los estudiantes. Intentando encontrar patrones. Intentando encontrar la lógica. No encontré nada. Porque la lógica no había construido este mundo. Algo más sí. Mi teléfono vibró de nuevo. Horikita Suzune Ayanokoji-kun, ¿puedes hablar? Tengo algo importante. Lo miré fijamente. Hace 7 días, esta chica no me habría mirado 2 veces a menos que tuviera las respuestas de un examen. Ahora, ofrecía su amabilidad libremente, sin pretensiones ni transacciones. Cerré la pantalla. No porque no me importara. Porque aún no estaba segura de qué quería este mundo de mí. Me puse de pie y salí de la biblioteca. Sola. El aire nocturno me envolvió como una segunda piel. Desde el campo de deportes, podía oír a Sayakanagi todavía pateando pelotas contra la valla como una loca. Desde los dormitorios, oía a Kei gritándole a alguien en una discusión en el chat grupal. Desde algún lugar dentro de la escuela, el nombre de Ichinose se susurraba como un escándalo. La primera semana había terminado. El mundo no se había quemado. Pero había cambiado. Y yo había cambiado con él. Fin del volumen 1. El mundo no es lo que parece.